Buenas noches para toda la gente que nos acompaña. Bienvenidos a Cita con el Más Allá en este canal que es para todos ustedes. Bienvenidos muchachos, les saluda Rubén Flores. Vamos a estar con ustedes, pues bueno, unos minutos muy buenos en este viernes y esperemos que se queden con todos nosotros porque el día de hoy, pues bueno, nos habían estado solicitando historias y nos llegaron alrededor de 100, 150 mensajes donde estos coincidían con que querían escuchar de nueva cuenta unas historias que ya les habíamos narrado. Y con todo gusto, muchachos, hice una encuesta en el Facebook y resultó que sí, pues bueno, la gran mayoría quiso que narráramos de nueva cuenta estas historias, con excepción de dos, tres que decían que mejor narráramos otras, pero fueron tres, cuatro personas de 320 más o menos que sí lo quisieron. Así que pues bueno, bienvenidos muchachos, ya lo saben, estamos en este momento muy contentos de estar con ustedes, aquí en Cita con el Más Allá. Y pues bueno, el día de hoy muchachos, quiero decirles algo bien importante porque nuestro buen amigo y uno de nuestros patrocinadores, Metro Wings, está inaugurando su nuevo local ya bien remodelado, bien bonito muchachos, para que toda la gente lo busque en Facebook, Metrito López o bien Metro Wings, chéquelo muchachos, hay muchas promociones, aparte tienen servicio a domicilio, aquí está en el Facebook, búsquenlo por favor muchachos, ahorita les vamos a pasar por aquí alguna publicidad de ellos y si alguien quiere anunciarse aquí en el programa de Cita con el Más Allá, pues con todo el gusto del mundo nos ponemos en contacto y pueden anunciar aquí su marca, sus eventos o lo que usted guste, aquí lo podemos hacer. Y bueno, mientras tanto, pues bueno, sean todos bienvenidos en esta gran noche a Cita con el Más Allá. Estamos muy contentos porque como cada programa es muy bien recibido y de verdad contentos y agradecidos con todos ustedes. Y como cada programa, les pedimos de favor que toda la gente que esté conectada en este momento nos regale un like aquí en este enlace, en este programa. Regálanos un like, pon tu comentario también y si nos haces el gran favor de compartirlo, nos ayudarías bastante a llegar a más personas. Saludamos a toda la gente que en este momento está con nosotros, a toda la gente que nos está viendo aquí en San Luis Potosí, en diferentes colonias, en diferentes municipios, en México, en diferentes ciudades. Está la gente de Mazatlán, la gente de Monterrey, Nuevo León, la gente de Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México, la gente de Oaxaca, de Veracruz, de Tijuana, Baja California, de Los Mochis, Sinaloa. Ya dije Chihuahua, sí, ya lo dije, ¿verdad? Bueno, la gente de Chihuahua, saluditos. A la gente de Tampico, a la gente de Ciudad Victoria, un agradecimiento bien enorme a todos ustedes por siempre estar con nosotros, como también a la gente que nos está viendo en otros países. En Estados Unidos, pues bueno, hay bastante gente. Ojalá que aquí puedan poner de dónde son. Hay gente de Dallas, Texas, de Houston, de San Antonio, de Los Ángeles, California, de Chicago, de Tampa, de Miami, en fin, bastantes. Pero también tenemos en Centroamérica y Suramérica, que es la gente de Colombia, la gente de Chile, hay gente de Argentina ya también que nos está viendo, hay gente de Perú, de Venezuela también. Un agradecimiento a todos ustedes. Y por ahí hay creo dos personas que están allá en Europa, allá en España. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y espero muchachos que sigan esta transmisión y que la sigan compartiendo como cada programa. Les recuerdo que los programas aquí en el YouTube son lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche y los miércoles también son a través de la Caliente 97.7 para que puedas estar con nosotros. Y si tú tienes alguna historia que narrarnos, pues bueno, mándala por inbox a mi fanpage que es Rubén Flores 97.7. Esto es en el Facebook. También por aquí tenemos una cuenta de TikTok donde hago narraciones muy pequeñitas, unas historias pequeñitas. Ojalá que me puedan seguir también en mi cuenta de TikTok, Rubén Flores 97. Así me buscan ahí en TikTok. En Instagram, Rubén Flores 97. Prácticamente todas mis redes sociales son con mi nombre. Así que los espero, muchachos. Les agradezco mucho de verdad que estén con nosotros y que sigan compartiendo y que sigan dándonos like en cada programa que tenemos aquí en el YouTube. Muchas gracias a todos y ojalá que toda la gente que ahorita está ya atenta y que no se haya suscrito, me harían un gran favor y sería un honor que se suscribieran a mi canal de YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Así que sin más ni más, pues vámonos, bienvenidos. Esto es Cita con el Más Allá. Mi nombre es Rubén Flores. Aquí iniciamos.
Existen momentos de nuestra vida en los cuales afrontamos obstáculos en la penumbra de lo desconocido y nuestra fe es puesta a prueba ante los edenes del purgatorio, y solo los aptos de energía y conciencia somos adeptos a esta consecuencia. Se nos encomienda el desafío de vencer los miedos de nuestro ser. Serían las 2 de la madrugada cuando circulaba en mi automóvil sobre la carretera San Luis Potosí-Zacatecas. Venía de atender algunos asuntos de trabajo a la ciudad de San Luis Potosí. Es el caso que aproximadamente en el kilómetro 64 de la citada carretera, en donde hace crucero con la localidad de Santa Ana Pino, Zacatecas, fui testigo de un raro acontecimiento. Al llegar a este punto, miré desde mi auto a una familia con 2 niños pequeños que se encontraba a la orilla de la cinta asfáltica. A la distancia, al mirar el retrovisor, me percaté que el que parecía ser el padre de familia me hacía señas con los brazos, los cuales agitaba de una forma desesperada, imaginándome que habían sufrido un accidente. Decidí auxiliarlos, y metros más adelante detuve la marcha de mi automóvil. Bajé, caminé hacia el lugar donde divisé a la familia. Al llegar a esta zona, no vi a nadie, hecho que me desconcertó, y en mi afán de averiguar, caminé algunos metros más. Internándome en el monte, fue cuando a lo lejos vi al señor con su familia detenidos en un lugar fijo, así que grité: ¿todo está bien? ¿Necesitan ayuda? Al instante, y para mi sorpresa, frente a mis ojos desapareció la familia completa. No pude creer lo que vi. Mi sentido de la vista le jugaba una mala treta a mi mente. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de mi ser, y al no saber qué era lo que sucedía, solo miré a mi alrededor. Me di la vuelta y regresé a mi vehículo. Cuando me dirigía a mi automóvil, tuve la sensación de que alguien me seguía, así que aceleré mi paso y rápidamente subí a mi carro. Encendí el motor, prendí las luces y en cuanto éstas iluminaron la oscuridad de la carretera, observé claramente cómo una sombra pequeña pasaba frente al vehículo. De inmediato, di marcha y me alejé de aquel lugar. Después de algún rato llegué a la ciudad de San Luis, algo cansado y alterado, solo con el interés de poder descansar, motivo por el que me quedé en un hotel ubicado en la zona centro. En el momento que estuve solo en mi habitación, la preocupación de lo que presencié no me dejaba dormir. Mi mente se abrumaba de dudas y temores. Por fin, el cansancio venció al miedo que me acogía y pronto me quedé profundamente dormido. A la mañana siguiente, después de un reconfortante descanso, me preparaba para un día de trabajo. Debía de atender algunos asuntos legales en el Tribunal Agrario, situado en la calle de 5 de Mayo. Una vez que me alisté, salí del hotel para así dirigirme a mi destino. Al fin, cuando llegué a dicho sitio, crucé la calle y entré al inmueble. Al ir entrando, una señora encargada de la seguridad del tribunal se me dirigió diciéndome: ¿por qué deja a la niña afuera? Es muy peligroso, no hay problema si entra con usted. Al verme que yo era el único que entraba, le dije: creo que se equivoca, yo vengo solo. Y la joven reiteró: pero si usted cruzó de la calle con una niña de blusa rosa que traía agarrada de la mano. No puede ser eso posible. Como le digo, vengo solo, le respondí. La vigilante se quedó algo perpleja y no dijo más, y yo, por supuesto, yo seguí con mis actividades tal cual había planeado, sin darle ya más relevancia a lo ocurrido. Terminadas mis labores y ya de provisto de más por hacer, comprendí aproximadamente a las 4 de la tarde mi viaje de regreso a la ciudad de Zacatecas. Mientras conducía y me acercaba al lugar donde sobreviniera la aparición, los recuerdos desbordaron en mi mente, causándome un temor incesante y a su vez estremeciendo hasta lo más recóndito de mi ser. Momentos más tarde, finalicé mi viaje de regreso cerca de las 6:30 de la tarde, y ya en mi hogar me creí más seguro, hecho que me dio un alivio temporal, ya que a partir de que llegué, un permanente dolor de espalda inició a agobiarme. La primera noche en mi casa, después del viaje, fue muy tranquila y muy pasiva, y al llegar la mañana consigo, me trajo la obligación de ir a trabajar. Más tarde me encontré dentro de mi coche, yendo hacia mi trabajo en la Procuraduría del Estado. Una vez que arribé al citado edificio, me dispuse a dejar mi carro dentro del estacionamiento del mismo. Entré y saludé a la distancia al encargado. Bajé de mi auto y caminé a la salida del estacionamiento. En eso, el encargado me habló y me dijo: disculpe, señor, no puede dejar a nadie dentro del estacionamiento. Sus amigos tendrán que salir en lo que usted regrese, por favor. La invitación del encargado de que mis acompañantes bajasen conmigo me pareció ridícula y le dije: lo siento, creo que viste mal.
yo vengo solo, y si quiere vamos hasta mi automóvil para verificarlo. El encargado accedió y ambos fuimos hasta el lugar donde estaba estacionado mi carro. Y una vez ahí, el encargado se llevó la sorpresa de su vida al ver que el interior de mi carro estaba solo, aunque él me afirmaba haber visto dentro del mismo a varias personas. Y yo le pregunté sobre cuántas personas fue las que vio, y él me respondió, solo alcancé a ver a un señor delante del vehículo y 2 menores detrás y otra persona que no pude distinguir. Aquella afirmación tan perseverante del encargado me desconcertó, ya que justamente era el mismo número de personas que había visto días atrás en la carretera. Ambos estábamos confusos y comentamos, y ya más posteriormente me fui a mi trabajo. Arribada la noche, me retiré de mi trabajo, hacia mi domicilio. En cuanto llegué a casa, me dispuse a cenar y consecutivamente me marché a dormir. Al poco tiempo de haberme acostado, el sonido del ladrido de varios perros me despertó. De inmediato opté por asomarme por la ventana de mi cuarto que daba a la calle, y al ver me di cuenta que solo se trataba de algunos perros ajenos al barrio que pasaban por ahí, y así volví a la cama. Apenas conciliaba el sueño cuando en la parte de abajo de la casa se escuchó que alguien corría y reía como si jugara, por lo cual me dispuse a bajar de mi cuarto hacia donde provenían los ruidos para verificar qué era lo que estaba pasando. Al mirar, me percaté de que no había nada, y una vez más regresé a mi cuarto a dormir. Me acosté y el sueño cerró mis ojos. Pero al instante sentí la respiración de alguien cerca de mi cara. Me levanté y vi una sombra frente a mi rostro. Fue tal el impacto emocional que ni siquiera pude reaccionar, pero mis ojos y mi mente seguían activos, aún mi cuerpo no respondiese, y así con la mirada continué viendo a 2 sombras que se desplazaban frente a mi cama. Lo que presenciaba me parecía inaudito. Entrando en las sombras, al llegar a los muros se desvanecieron, y enseguida la temperatura del cuarto descendió bruscamente. Era tal el frío que me hizo reaccionar y rápidamente tomé un cobertor para darle calor a mi cuerpo, que estaba como congelado. Al pasar de los minutos, mi temperatura corporal se estabilizó y pronto me quedé dormido. Cuando amaneció, mi sueño fue interrumpido por el insoportable dolor en mi espalda, así que en ese momento decidí no ir a trabajar para ir a ver a un médico y reposar un poco. Horas después, me hallaba en el consultorio médico. Al poco rato me atendió el médico y después de revisarme, me diagnosticó que físicamente no padecía nada que pudiese propiciar aquel dolor. Existía la posibilidad de que se tratara por el exceso de trabajo, lo que me producía un enorme estrés y a su vez el dolor en la espalda, motivo por el cual me recomendó descansar algunos días y tomar ciertos medicamentos para de esta manera aliviar el mal que me acogía, y en virtud de lo determinado por el médico, me dispuse a no asistir al trabajo en unos días hasta sentirme mejor. Aún con lo expuesto por el médico, yo tenía la duda de que tal vez mi malestar estaba íntimamente relacionado con los hechos que había venido experimentando en las recientes fechas. Todo ese día me la pasé dentro de mi casa y otra vez anochecí acompañado de la sugestión y cuestionado por el miedo. Dentro de mí discutía mi sentido común y mi saber a qué le temía, al retrato de lo desconocido o a conocer su verdadera cara. Mi mente, sumergida en la reflexión, pronto perdió el conocimiento del tiempo y ya se llegaba a la 1 de la mañana. Esa noche, contraria a la anterior, un terrible calor invadía mi habitación, a pesar de que al aire libre un frío tremendo azotaba las calles. Me atrevería a suponer que la temperatura en mi cuarto oscilaba entre los 38 y 40 grados centígrados. En razón de lo mencionado, preferí dormir con la ventana abierta, para así refrescarme y dormir más a gusto. Enseguida de abrir la ventana, me retiré a mi cama y me acosté, y de un momento a otro fui hundido en un profundo sueño. En mi subconsciente se principiaba un sueño en el que un fuerte viento hacía que la ventana se golpease una y otra vez, de tal suerte que los vidrios de la misma se rompían. En eso desperté y lo primero que pensé fue cerrar la ventana. Me levanté de la cama y cuando me acercaba a la ventana, una fuerte corriente de viento entró por la misma. Este viento, cuando pasaba por mis oídos, me susurraba la frase: «Ayúdame, ayúdame, ayúdame donde estamos». Se trataba
de una voz de una niña. Asimismo, la corriente de aire ocasionaba un desastre dentro de mi habitación. Después de la brusquedad del viento, todo se calmó por un instante, ya que minutos más tarde empecé a escuchar el llanto de un niño, el que no sabía de dónde provenía. Era como si se moviera de un lugar a otro a una velocidad asombrosa, y enseguida dejé de oír los llantos del infante. En ese intervalo recapacité y acepté que lo que estaba ante mí no era de mi mundo, sino de otro lugar. A la par, una cascada de miedo y confusión golpeaba con fuerza mi mente, provocando a mi cuerpo un brusco estremecimiento. Mis pulmones sentía que iban a estallar. Mi corazón palpitaba de manera violenta, y el terror y la paranoia se volvieron inquilinos de mi razonamiento. Podía sentir que me miraban, y yo veía un sinfín de sombras, y fue cuando en el abismo de la duda, del rayo de la luz de la esperanza, iluminó mi mente pidiéndome que me tranquilizara. Cerré mis ojos, respiré hondo, y me dije: todo está bien. Y abrí los ojos, y dije: ¿qué es lo que quieren? Y enseguida la voz de una niña me contestó: ayúdame, 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 ¿dónde estamos? Quiero verte, deja saber que eres para ayudarte, le respondí. En eso, nuevamente las manifestaciones en la parte de abajo iniciaron mediante una serie de pasos que se escuchaban por toda la casa. Ya más sereno, bajé hasta el lugar, y fue entonces cuando pude ver los cuerpos de dos niños en llamas, parados cerca de mi comedor, aunque las llamas que lo rodeaban no hacía que se quemara nada, solo se encontraban alrededor de sus cuerpos. Conseguí vencer mis miedos y me acerqué a uno de los niños. Extendí mi mano para poder tocarlo, y a la par, las llamas se fueron. Y vi los cuerpos de los niños con terribles quemaduras. Tomé la mano de uno de ellos. No podía distinguir su sexo, ya que el fuego los había dejado irreconocibles. En cuanto su mano y la mía tuvieron contacto, mi ser fue bañado con una visión. Me vi en un lugar oscuro apenas alumbrado por la luz de la luna yo solo. Miré a mi alrededor y alcancé a ver a un señor y a una mujer con dos niños que corrían entre el monte, por lo que lo seguí. Llegaron hasta la carretera cerca de un crucero. Ahí el señor pedía a los conductores se detuvieran. Se notaba desesperado. Al ver que nadie se paraba, inesperadamente una camioneta a gran velocidad salió de en medio del monte, y rápidamente bajaron varios hombres armados que rodearon a la familia. La visión se interrumpió un momento, y enseguida me vi en el cuerpo de un hombre gordo, de reloj y anillos de oro, que pagaba con un billete de 200 pesos a un señor, y este a su vez le entregó una garrafa con gasolina. El hombre caminó y se metió entre el monte, hasta llegar a un lado de lo que parecía ser un arroyo, y en eso sentí que salí del cuerpo de aquel hombre. Ahí habían más personas. Vi a 3 hombres más, quienes estaban armados y amarraban a varias personas, los ataban de pies y manos y amordazaban sus bocas. Se trataba de una niña como de 8 años, un niño de aproximadamente de 4 años y una mujer y un hombre de entre los 30 y 35 años. En eso, antes de que amordazaran al padre, este gritó: por favor, te lo ruego, con mi familia no te metas, esto es entre nosotros, déjalos vivir, solo son niños. El hombre gordo se rió y dijo: esto te pasa por querer pasarte de listo, y tendrás que pagar con la sangre de tu familia. El hombre dio una seña, y uno de ellos separó al padre del resto de la familia, mientras el otro inició a rociar la gasolina sobre la madre y los niños. El hombre gordo dijo: mira con atención, porque esta será la última vez que los verás. En eso les prendieron fuego. Podía sentir en mí la desesperación de la madre al no poder hacer cosa alguna para proteger a sus hijos. Escuchaba sus gritos de dolor, y a mi oído llegó la tierna voz de la niña que me decía: me duelen mis huesitos, mi piel me arde mucho, estoy gritando pero nadie me ayuda. Les digo que me duele, pero no oyen, no soporto el dolor y el pecho me duele mucho. Pronto la voz se fue, y el padre de los niños observaba todo lo que le pasaba a su familia. Era tal su impotencia al no tener modo de defenderlos. El hombre gordo sacó una pistola y le dio un tiro en la cabeza al padre, en la parte de la nuca. Este murió al instante, pero ya había sido atormentado viendo y escuchando cómo su familia ardía en las llamas.
Los hombres cavaron una pequeña fosa cerca del arroyo y ahí metieron a los restos de toda la familia, los enterraron y se fueron. Abrí mis ojos, estaba en mi casa y de mi mano estaba agarrada una niña con blusa rosa y pantalón de mezclilla. Tenía unos hermosos ojos verdes y cabellos castaños, y un pequeño con una pijama blanca y de cabello color negro se encontraba a su lado. La niña me dijo: ayúdame, me duele mucho. Y se desvanecieron ambos. Toda la casa se quedó tranquila. Ya amanecía y las lágrimas en mi rostro caían al suelo. Al conocer lo que pasaba me di cuenta de que necesitaría la ayuda de alguien que conociera más sobre lo acontecido. Por tal razón, recordé que mi madre en una ocasión me había contado sobre una amiga suya que podía comunicarse con los muertos. Formaba parte de los conocidos como medium y esta persona vivía cerca de la casa de mis padres. Así que lo más pronto que pude me trasladé al domicilio de esta persona. Después de varios minutos llegué a su hogar. Me bajé de mi auto, caminé hasta la puerta y toqué. Pronto una joven me atendió y me dijo: ¿en qué puedo ayudarle? Yo le dije: vengo a ver a la medium. La joven me respondió: está bien, pasa por aquí, está en el fondo, en aquel cuarto. Caminé hasta la habitación y en ese lugar estaba una anciana meciéndose en su mecedora. Seguí caminando y fue cuando la anciana se percató de mi presencia y al instante me preguntó: ¿qué te trae hasta aquí, hijo? ¿En qué puedo ayudarte? Así que yo le platiqué brevemente el porqué de mi visita y acerca de lo que me venía sucediendo. De inmediato la anciana me dijo: es cierto lo que dices, ya puedo verlo. Y ahora mismo la niña está a tu lado sosteniendo tu mano derecha. Aquella afirmación de la medium me impactó y le dije: ¿y usted puede hablar con ella? La anciana me contestó: claro que sí. Es más, deja preguntarle en qué es en lo que le podemos ayudar. En eso la anciana comenzó a platicar con la niña. Le preguntó su nombre, el nombre de sus padres, en dónde vivía, cuántos años tenía, y la niña le respondía todas las preguntas. La anciana después le preguntó: ¿sabes dónde estás? Y según lo platicó la anciana, le respondió que no sabía dónde estaba. La anciana le cuestionó sobre cómo era el lugar donde estaba. La niña le decía que el lugar donde estaba era todo oscuro, que había mucha neblina y muchas cruces, y había personas que no hablaban, y esas personas eran guiadas por gatos blancos, y las demás personas que había siempre se la pasaban llorando y lamentándose. La anciana decía que la niña estaba en lo cierto. La niña le dijo: pues, además de eso, hay árboles muy pero muy grandes, y un ángel que tiene una luz muy brillante. La anciana sobre eso le preguntó: ¿dónde está aquel ángel? La niña le respondió: está aquí a mi lado, lo tengo agarrado de la mano. Y la anciana le dijo: bueno, todo está bien, ese ángel te va a ayudar a reunirte con tu familia. Dejó de hablar con la niña y me dio la información que había obtenido y me dijo: esta niña te necesita para descansar en paz, así como toda su familia. Lo que pasa es que no han tenido una cristiana sepultura y por eso los gatos del Edén se niegan a guiarlos. Lo que debes hacer es ir a ese lugar donde viste a toda la familia y de ahí guiarte por las visiones que te mostró la niña para que encuentre los restos de sus cuerpos y de esa manera los entierres en el panteón. Asimismo, dedícale estas oraciones. Yo únicamente le dije: de acuerdo, voy a hacer todo lo posible por ayudar a la niña. En ese momento yo ya conocía su nombre, edad, de dónde era, así como el nombre de sus padres y el de su hermano, por lo que creí me sería más fácil mi misión con toda esa información. Posteriormente me despedí de la anciana y me dirigí hacia Santa Ana Pino, Zacatecas, lugar en el cual había visto por primera vez a toda la familia de la niña. Serían como eso de las 3 de la tarde cuando llegué a la anteriormente citada localidad. Estacioné mi auto, bajé y pensé en entrevistar a la gente de por el rumbo para averiguar si alguien conocía a la familia de la niña, motivo por el cual entré a una tienda ubicada a orilla de la carretera y al hombre que la atendía le cuestioné acerca de la familia para ver si la conocía. Aquel hombre me dijo que no sabía quiénes eran, pero que tal vez podrían tratarse de una familia de otro rancho cercano. Por otra parte, le pregunté si alguna vez había visto algo raro por los rumbos. El hombre me dijo sí. Si a raro se refiere con apariciones, pues sí, por aquí son muy comunes. En ocasiones he visto niños jugando en la carretera, gente parada a las orillas o a veces hasta una familia entera. Le dije: ¿una familia? Y dijo: sí, una familia. Según he escuchado, unos hombres malos los quemaron. Bueno, eso me dijo el señor de aquella casa, ahí donde venden gasolina.
y le dije, bueno, gracias. De inmediato crucé la carretera y me dirigí hacia donde estaba el señor que vendía gasolina. Cuando llegué, pregunté por él y al poco rato salió y me dijo, buenas tardes, ¿en qué puedo servirle? Le dije, bueno, es que el señor de la tienda de allá me comentó de que por aquí se apareció una familia que habían matado unos hombres, y me respondió, sí es cierto, ya hace como 5 años, como eso de las 3 de la madrugada, un hombre gordo que traía varias cadenas de oro vino a comprarme gasolina, y pues se me hizo muy raro, pero pues se la vendí. Después de un rato de eso escuché unos gritos, me asomé, vi lumbre cerca del arroyo, poquito después oyeron unos balazos, y a partir de eso mucha gente dice haber visto a una familia cerca de la carretera pidiendo ray. Así que yo le conté algo de lo que me había pasado, haciéndole hincapié en el hecho de que tenía que encontrar los restos de aquellas personas para darles cristiana sepultura. Aquel hombre me dijo, pues mire, yo no le puedo ayudar porque tengo que atender aquí, pero pues déjele digo a mis hijos que le vayan a ayudar a buscar. Le dije, está bien, muchas gracias. Pronto juntó a todos sus hijos, el señor, y emprendimos la búsqueda cerca del arroyo, más o menos donde había visto tiempo atrás a la familia. La búsqueda se prolongó toda la tarde y finalmente, aproximadamente a las 9 de la noche, uno de los muchachos dijo haber encontrado un hueso, como de persona. Y en ese punto comenzamos a cavar. Para nuestra sorpresa, ahí encontramos las osamentas de varias personas. Nos dimos cuenta de que eran 4 personas porque había 4 cráneos, aunque uno de ellos hecho pedazos. Rápidamente colocamos en una bolsa negra todos los huesos y en la camioneta de los hijos del Señor fuimos hasta el panteón. Una vez en el panteón cavamos una pequeña tumba donde depositamos y enterramos los huesos, y enseguida cité las oraciones que me había entregado la médium. Cuando finalicé las oraciones, para mi sorpresa, al instante el dolor en mi espalda desapareció. Me sentí por fin aliviado. Sabía que la niña y su familia podían descansar en paz. Nos retiramos del lugar, subimos a la camioneta, cuando uno de los hijos del Señor gritó de miedo. Completamente gritó muy fuerte, y todos volteamos, vimos la caja de la camioneta llena de personas. El joven aceleró lo más que pudo, y todos dentro de la camioneta rezábamos hasta que la gente que iba en la caja de la camioneta desapareció. Todos dimos un respiro de alivio, y a los pocos minutos arribamos a la casa de los jóvenes. Ya era la 1 de la mañana, nos despedimos y me retiré a mi casa. A partir de ese día, ya no ocurrió nada extraño en mi hogar. Al fin, solo me quedó el saber que gracias a mi ayuda, las almas de varias personas extraviadas en abismos del purgatorio hallaron la luz del eterno descanso. Los recuerdos de aquellas perturbadoras noches aún están presentes en mi mente. Tan es así que a veces me es imposible conciliar el sueño. Vivo atormentado por aquella experiencia, la cual ni al peor de mis enemigos deseo le suceda. De antemano, mi nombre no lo puedo mencionar, así que solo me apodaré Luis. Ahora tengo la edad de 47 años y hace unos 7 años atrás trabajé de vigilante en un hospital de Ciudad Mante, Tamaulipas. Trabajaba en el turno de noche, 4 días de la semana, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Era el año 2002, un día del mes de agosto. Esa noche cubrimos el turno 3 vigilantes. 2 de ellos hacían la ronda por el exterior y el interior del hospital, y a mí me tocaba en la base, que era una habitación donde nos cambiábamos, comíamos, descansábamos de vez en cuando, y desde aquí mi función era el de controlar los pasos de mis otros compañeros a través de los transmisores que cada uno llevábamos, y de esta forma nos organizábamos. Ese día en especial, al iniciar el turno, cuando los 3, Juan, Pedro y yo, nos hallábamos en la base, alistándonos para las labores, Pedro dijo que tenía una extraña sensación como de miedo. No sé por qué, pero todos nos quedamos callados, tal vez porque todos sentíamos ese ambiente de miedo, y así en silencio todos nos dirigimos hacia nuestros lugares designados previamente para cumplir nuestras labores. Ya eran las 2 de la mañana. Pedro, avance. Estoy en el sótano, en el vestuario de enfermería. Está la puerta abierta, no hay luz y creo haber oído unos pasos. Espera, Pedro, mandó a Juan y ambos den un vistazo. No hace falta, llevo mi linterna,
Solo será un momento. Ok, manténme informado. De acuerdo, Luis, no te preocupes. De pronto, a lo lejos escuchamos unos pasos que se dirigían hacia mí, o sea, hacia la base. Se me hizo muy raro, ya que, por lo regular, solo nos volvimos a reunir hasta que terminaba la primera ronda, pero según mi información, Juan y Pedro aún estaban muy lejos de ahí, así que pensé que se trataba de Pedro, que venía quizá por un café. Eran exactamente las 2:20 de la mañana, y solo para confirmar mi situación, por la radio transmití: Pedro, aquí base, ¿alguna novedad? No respondía. Pedro, aquí base, ¿me escuchas? Seguía sin responder. Base a Juan. Pedro está en la enfermería y lleva 20 minutos sin darme ninguna novedad. Date una vuelta por allí para ver qué es lo que está pasando. Juan contestó: de acuerdo, voy para allá. Al instante, nuevamente comencé a oír los pasos cada vez más fuertes y continuos. Salí y dije: Pedro, ¿eres tú? A lo lejos no se veía nada, pero se seguían escuchando los pasos. Pronto prendí todas las luces y de sorpresa sonó mi radiotransmisor. Ya eran las 2:35 de la mañana. Base, estoy en los vestuarios, pero la puerta está cerrada y no tengo la llave. Tal vez ya se haya resuelto el problema. El problema es que no lo localizo. Sube a la planta 10 y haz la ronda hacia abajo y yo la haré desde abajo hacia arriba. Juan me respondía: de acuerdo. Serían las 3:05 de la mañana cuando nos encontrábamos en la planta 4, hasta el momento sin rastro del paradero de Pedro. Estábamos muy confundidos, era demasiado raro aquello y comenzamos a bromear. Este hombre seguramente se fue de pinta y se fue al bar, y reímos por un momento. Pero al ver cómo nuestras risas eran ahogadas por la oscuridad y el tamaño del hospital, nos quedamos en silencio y temerosos. Fue entonces que le dije a Juan: voy a pedir las llaves de los vestuarios y echemos un vistazo. Eran las 3:20 de la mañana. Abrimos la puerta, la luz funciona y aparentemente todo está en orden. 3:40 de la mañana. Base a Pedro, ¿dónde estás? Y no contestaba. En ese entonces el miedo invadió. ¿Qué diablos le había pasado a Pedro? No aparecía por ningún lado. Antes de suponer cualquier otra cosa, me limité a pensar que se había ido para tomarse la noche. Ya eran las 4 de la mañana. Base a Juan, ¿sabes algo de Pedro? Juan contestaba: sin novedad, no lo veo por ningún lado. He preguntado al personal si lo han visto y nadie sabe nada. La situación cada vez estaba más fuerte y me estaba preocupando cada vez más. Y no quería encontrarme con el relevo de las 6 de la mañana, con este sin aparecer, y encima tenía que ponerle la cara al jefe. En ese momento pude escuchar un tremendo grito desgarrador. También Juan lo escuchó y por la radio me dijo: ¿qué diablos fue eso? Yo le respondí con la voz quebradiza: no lo sé. Y en eso unas risas infernales interrumpieron nuestra transmisión. Quedé atónito ante tal hecho. Era como si 1.000.000 de risas diabólicas se oyeran a la vez, y de un momento a otro se fueron. Juan y yo no comentamos más sobre este suceso. No quisimos saber más sobre eso. Aún nos preocupa el paradero de Pedro. A las 5:30 de la mañana comenzaron a llegar los del turno de las 6, y les comenté lo de Pedro, pero todo quedó en risas al principio. Pero como responsable, debía informar a la empresa de lo ocurrido, y así lo hice. Hablé con mi jefe y le comuniqué lo sucedido. Me comentó que tomaría cartas en el asunto y que ya se encargaría de él. Llegué a mi casa totalmente alterado y asustado, y en mis oídos aún resonaban esos pasos, las risas y mi última plática con Pedro. Pronto, entre tanto pensamiento y angustia, me quedé dormido. Eran las 3:30 de la tarde. Estaba en lo más profundo del sueño cuando mi esposa me despierta para pasarme una llamada de la empresa. Hemos intentado localizar a Pedro y no lo encontramos por ningún lado. Por su casa dice su mujer que no ha aparecido hoy. Vamos a llamar a la policía para ver si pueden ayudarnos a localizarlo. Yo dije que estaba de acuerdo. La comida ya no me sentó tan bien como otros días. Estaba nervioso por si algo le había sucedido a Pedro, y desaparecer en esas condiciones no es algo muy normal. Ya eran casi las 8:30 de la noche.
Apenas me alistaba para el trabajo cuando suena el teléfono y mi mujer contesta nuevamente. Me llamaban desde el hospital. Mi mujer me puso la llamada y se trataba de mi jefe, quien me dijo que entre más pronto llegara al trabajo, mejor, ya que estaba la policía ahí y me querían hacer unas preguntas. Por lo cual pronto salí de mi casa y llegué al trabajo a las 9:15. Vi un par de patrullas. Noto un cosquilleo en el estómago. Tal vez, pensé en mí, ya lo han encontrado. De cualquier forma, no quiero pensar en nada, solo quiero que esto acabe. En el lugar se encontraba Juan, a quien también interrogaban. Llegué hasta ese punto y dije: buenas noches, ¿alguna novedad? Mi jefe me respondió: seguimos sin saber nada, es como si la tierra se lo hubiera tragado. Ahora te van a hacer unas preguntas los policías. Después de un corto interrogatorio, ya que no había mucho que contar a los policías, me dieron un número de teléfono para ponernos en contacto si nos enterábamos de alguna nueva información. Después mi jefe habló para decirme que venía un nuevo compañero para cubrir a Pedro esa noche. De acuerdo, le contesté al jefe. Ya eran las 11:30 de la noche. Todo parece volver a su causa y de nuevo nos encontramos realizando nuestras rondas. Eso sí, parece que Juan y yo, solos, no queremos ir a los sótanos. Eran las 2 de la mañana. Nos encontrábamos en base los tres, tomando un café y comentando todavía lo sucedido, cuando de pronto suena mi transmisor como si alguien intentara comunicarse. De nuevo un chisquido y esta vez con una voz clara y reconocible. Pedro Abase, todo en orden. En un principio todo era confuso. Era la voz de Pedro contestando como si no hubiera sucedido nada. Base a Pedro, ¿dónde diablos estás? De pronto contesta Pedro: ya te he dicho que estoy en vestuarios de enfermería y sin novedad. Todos nos volteamos a ver, era inaudito aquello. Pronto, con el temor invadiendo mi cuerpo y mi piel erizada y el ritmo de mi corazón agitado, dije: vayamos a los vestuarios a buscar a Pedro. Todos aceptaron. Llegamos hasta los vestuarios y nos encontramos con la puerta cerrada. Eran las 2:35 de la mañana y a lo lejos, nuevamente un terrible grito sonó por todo el hospital. Sin pensarlo, 2 veces tomé mi radio y dije: base a Pedro, ¿dónde estás ahora? Y Pedro contestaba: sigo en los vestuarios. Ya estuvo bien de bromas, tienes a todos con el Jesús en la boca y buscándote y tú con bromitas, abre la puerta ya. Todo se quedó en silencio. Pedro Abase, ya amigos, basta de bromas. Espera, vi algo. De repente, un gran golpe sonó detrás de la puerta. Es como si la hubieran golpeado con un martillo. La verdad que los nervios estaban empezando a ponerme los pelos de punta y las piernas casi no las podía mantener en pie. Dije a mis compañeros: esperen aquí, voy a pedir las llaves. Me dio un tremendo coraje no tener las llaves de todo el centro hospitalario, pero hay zonas como vestuarios de médicos y enfermería a la cual no tenemos acceso. Por el radio pregunté: ¿aún nada? Juan me respondió: no se ha vuelto a oír nada. Finalmente, llegué con las llaves hasta donde estaba aquella puerta del vestuario de enfermería. La abro con más miedo que ganas. Estaba totalmente oscuro. ¿Dónde está el interruptor? Entrevolteo a ver a mis compañeros. Los dos estaban mirando perplejos hacia el fondo de la habitación. ¿Qué pasa? Vuelvo a mirar hacia la habitación y nada. Espera, una silueta en el fondo sentada en un banco. El cuerpo se me paraliza, las piernas se me quedan clavadas en el suelo y soy incapaz de reaccionar por momentos. No sé cómo, pero encuentro el interruptor, prendo la luz y la silueta desaparece. Mi mente está confusa. No sé si he visto algo realmente o ha sido tan solo una mala jugada de la cabeza por los nervios. Nuevamente volteo hacia mis compañeros y pregunto: ¿qué demonios era eso? Y me di cuenta de que me encontraba solo. Ninguno de mis compañeros se encontraba allí. El pánico me invadió y volví a mirar hacia el fondo de la habitación, ya que comencé a oír pasos. Al mirar, me percaté de algo escalofriante. 2 manos en un charco de sangre tiradas en el suelo se hallaban, y un rastro de sangre terminaba justamente en la pared, en la cual
se encontraba pintada con la misma sangre una estrella de 6 picos y de la pared una silueta de un demonio salió, mismo que con breves pasos se acercaba a mí. No podía reaccionar. Corrí como pude y salí de aquel lugar tan pronto como mis piernas me lo permitieron. Agitado con la mente hecha pedazos, llegué a la base y me encuentro a mis compañeros sentados y desconcertados. Juan, con sus manos temblorosas, apenas podía sostener su taza de café. ¿Qué demonios pasa?, dije yo. ¿Me dejaron solo con eso que estaba ahí? ¿Ustedes qué fue lo que vieron? Juan me responde, no sé. Más que ver, fue esa sensación de angustia, un olor repugnante, ese frío que me recorría toda la columna. ¿Y no viste esa gran sombra y la sangre y eso que estaba en la habitación? Juan me dijo, no quiero recordarlo. Yo lo siento, pero me voy de aquí. Espérate, no me jodas, espera el siguiente turno. Lo siento, ni hablar puedo, y no puedo estar un minuto más aquí. En eso Juan y el nuevo se fueron dejándome solo a merced de lo que fuese que estuviera ahí. Me senté en un rincón de la base, encendí todas las luces y tomé una manta, la sostuve fuertemente cubriendo todo mi cuerpo. Y toda la noche no cesaron los pasos y las risas que a lo lejos se escuchaban. Hasta las 5:30 comenzaron a llegar los del nuevo turno. No salí de la base hasta que el sol iluminó totalmente el edificio. Pronto di parte de la marcha de mis compañeros, pero no supe qué poner para explicar lo sucedido, así que solo lo omití y lo guardé en mis recuerdos. Ese mismo día más tarde, dejé la empresa. De mis compañeros no volví a saber más, y de Pedro solo sé que sigue en paradero desconocido y no se ha vuelto a saber nada más. Desde aquel día, cuentan los que ahora laboran en ese hospital en el turno de la noche, que justamente a las 2 de la mañana, en ocasiones por los radios se escucha: Pedro Abase, aquí en vestuarios, no hay novedad. Espera, vi algo. Este relato que voy a narrarles ocurrió en mi adolescencia, cuando aproximadamente yo tenía unos 15 años de edad. En aquel entonces vivía en una casa ubicada en un nuevo fraccionamiento de la ciudad de Monterrey, para darles una idea, cerca del Cerro de Mitras. Dicha casa la habíamos adquirido nueva, así que éramos los primeros dueños. Una vez que les he dicho brevemente estos antecedentes, ahora les contaré los sucesos que un día comenzaron y que hasta el día de hoy no han cesado. En ocasiones, despreciamos o ignoramos lo que pensamos no existe. Desde este momento les digo que yo no creía en la existencia de demonios, hasta que me los topé cara a cara. Era un mes de julio de 1988, cuando mi padre al fin había podido adquirir una casa para nosotros, mi madre, mi hermana de 20 años, mi hermano de 10 años y el más pequeño, un varón de apenas 3 meses. Nosotros fuimos los segundos en habitar la cuadra. Todo estaba demasiado tranquilo y en perfectas condiciones. Era maravilloso, ya que toda hora tenía todo libre, sin nadie quien molestara o llamara la atención. Desde que nos mudamos, sentimos una extraña sensación dentro de la casa. Era un escalofrío, apenas perceptible, pero que también te ponía alerta, como si algo fuera a ocurrir. Pensábamos que simplemente se trataba de la soledad que inundaba el lugar. Transcurrió el tiempo y todo seguía relativamente tranquilo. Llegaban más familias, pero apenas unas cuantas. Justamente frente a nosotros se mudó una pareja joven de recién casados. Parecían tener entre 25 y 27 años, pero tal tranquilidad pronto se fue como si escapara de la tempestad que se avecinaba. Recuerdo muy bien aquella madrugada que dormía profundamente cuando empecé a escuchar maullidos de gato, algo que jamás había oído por el rumbo. Se me hizo muy raro, pero no importante, y seguí durmiendo. Al poco tiempo, un llanto agudo me despertó. Era como el llanto de un niño. Tal situación me inquietó demasiado, así que decidí salir a ver qué era lo que pasaba. Bajé las escaleras con la respiración agitada, ya que tenía un mal presentimiento. Además,
Un frío raro inundaba mi hogar. Caminé hasta la puerta, la abrí, me asomé, vi qué pasaba, pero todo estaba tranquilo. De pronto toda la luz en la cuadra se fue y a la vez un grito de mujer estremeció el lugar. Varios vecinos de inmediato salieron y al momento, con la luz de la luna, claramente observé que una sombra oscura de unos 2 metros de alto salía de la casa de la vecina. Pero esta caminaba de una forma muy tranquila. Yo me quedé perplejo. No sabía si era un ladrón o algo más. Simplemente me quedé ahí parado sin hacer nada. A la vez la vecina gritaba desesperada: ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía qué pasaba hasta que de pronto regresó la luz y al frente de su ventana, con la luz de su foco y su cortina blanca, se veía un cuerpo colgado. En efecto, era el cuerpo del joven el que colgaba. Toda la gente observó lo mismo que yo. La joven estaba histérica, así que algunos vecinos entraron a la casa y confirmaron lo que habíamos visto. Miré mi reloj y apuntaban las 3 de la mañana. Pronto llegó la policía y los servicios periciales para levantar el cuerpo de aquel joven. Al siguiente día, parientes de la joven comenzaron a desocupar el inmueble y de ella jamás se supo nada. Mientras tanto, las cosas parecían seguir normal. Casi después de un mes del terrible suceso, yo aún no le contaba a nadie lo que había visto y escuchado aquella noche. Fue entonces cuando mi madre regresaba de la tienda y nos contó que se encontró con una tía de la muchacha esposa del joven que ese día aparentemente se quitó la vida. La tía de la joven le comenzó a contar que algo raro había sucedido, ya que según ella, le contó que su sobrina, que ese día ellos dormían tranquilamente, hasta que escucharon los maullidos de un gato muy fuertes e incesantes. Eso los alertó y se despertaron. Se sentaron en su sala mientras tomaban algo de refresco cuando de pronto escucharon el llanto de un niño al pie de su puerta. Ellos, temerosos, se asomaron por una ventana y vieron a un niño vestido de negro que cargaba a un gato blanco que estaba llorando frente a su puerta. Alarmados, pronto salieron para ver qué le ocurría. Ella abrió la puerta y aquel pequeño niño, de forma sorpresiva, tomó la forma de un terrible demonio, el cual la atacó y la derribó. Y fue cuando este ente atacó al joven. Sin embargo, ella no pudo percatar cómo fue que pasaron las cosas después de que ella cayó, ya que lo único que recordaba era una sombra que salía caminando de su casa y enseguida el terrible escenario de su marido muerto. Al escuchar lo que contaba mi mamá, reaccioné y todo tomaba sentido. Su narración coincidía con los tiempos en que yo también había escuchado aquellas cosas. Tal situación me dejó perturbado y no pude resistir más y le conté lo sucedido a mi madre. Ella también quedó muy asustada después de escuchar mi relato. Desde ese momento, la calma desapareció. Fue como si mis preocupaciones, miedos, abrieran una puerta entre este mundo material y el mundo de los infiernos. A partir de tal hecho, las cosas cambiaron radicalmente. Por principio, al día siguiente, mi madre me platicó aquel relato todos los días que le siguieron en la madrugada. Maullaba un gato, circunstancia que antes jamás había sucedido, excepto el día en que apareció muerto el joven de enfrente de mi casa. Una noche, aproximadamente como a las 10 de la noche, festejábamos el cumpleaños número 11 de uno de mis hermanos. Para esto invitamos a varios familiares. Todo transcurrió de forma normal. Pero cuando se llegó la hora de partir el pastel, pasó algo sin explicación. En cuanto apagamos las luces y comenzamos a entonar las mañanitas, se escuchó el llanto muy agudo de un niño, lo cual nos desconcertó en razón de que todos estábamos reunidos en el comedor y dentro no había más gente que nosotros. Al momento, una corriente de aire apagó la vela del pastel. Todo se quedó oscuro y en silencio. Nadie hablaba, como si todos por un instante se hubieran quedado petrificados. De pronto, dejó de escucharse el llanto. Las luces se prendieron solas y una vez que todo se iluminó nos dimos cuenta de algo perturbador. El pastel tenía calcada una pequeña huella de una mano que se posó sobre este, sin que nadie de nosotros lo hubiera hecho. Nadie siquiera se atrevió a probar el pastel. Los siguientes minutos nadie comentó nada al respecto, simplemente todos querían retirar. A los pocos minutos todos se retiraron y solo nos quedamos nosotros.
Mi madre quiso comentar algo al respecto, argumentando que solo se había tratado de una broma hecha por alguno de mis primos, pero todos, incluso ella, sabíamos que lo acontecido fue algo fuera de lo normal. Sin más, nos fuimos a dormir. Apenas me disponía para acostarme, cuando de pronto recordé haber dejado algunas cosas fuera del refrigerador que mi madre me había pedido que guardara. Bajaba por las escaleras cuando de pronto divisé una gran sombra parada junto a la puerta de la entrada. Al instante, comprendí que eso no era humano. Me quedé parado en las escaleras y un frío demasiado fuerte invadió toda la casa, a tal grado que podía ver el vapor de mi respiración a pesar de que apenas hace unos instantes se sentía un calor tremendo. La sombra estaba parada ahí como si no me hubiera visto. Esta tenía una forma humanoide, brazos muy largos, cuerpo regular, pero todo negro y algo encorvado. Poco a poco retrocedí hacia arriba nuevamente. En cuanto terminé las escaleras, prácticamente corrí hacia mi cuarto y me metí debajo de mis cobijas. Mi cuerpo no conseguía calentarse, estaba muy frío y por dentro inundado de miedo al no comprender qué era lo que había visto, aún más en razón de que parecía ser la misma sombra que vi el día que murió aquel joven. Mientras reflexionaba, se oía que alguien caminaba en la azotea, y no solo me percaté yo de tal hecho, sino también mi padre, quien de inmediato salió de su cuarto y escuché que subió las escaleras hacia la azotea. Traté de salir a acompañarlo, pero no pude moverme. Al poco tiempo, mi padre bajó y me preguntó si había escuchado algo, a lo que le respondí que sí, como unos pasos. Él dijo también haber escuchado lo mismo, pero arriba no había nada. Todo parecía estar en orden. Cuando hablamos nuevamente, se escucharon los pasos y esta vez más fuertes. Los dos nos miramos uno al otro sin decir nada. Se podía percibir el ambiente de incertidumbre y de pronto una fuerte corriente de aire entró en el cuarto azotando la puerta de una forma violenta y a su vez algo bajó corriendo de las escaleras. Salimos del cuarto y no vimos nada, pero mi padre se percató de unas extrañas manchas en la pared. Era como si una mano manchada de sangre hubiera deslizado sus dedos hasta la parte de abajo. Lo más raro era que la sangre aún estaba fresca. Por el ruido, todos despertaron y comenzaron a preguntar qué había pasado. No sabíamos qué decir, simplemente dijimos que nada. Pero cuando vieron las manchas de sangre, quedaron perplejos, y justamente cuando las mirábamos, sin más, desaparecieron sin dejar rastro de haber estado. Al final, no nos fue posible aguantar más dentro de la casa. Era tanto el frío y ambiente negativo que se sentía, y nos fuimos a quedar con una tía que vivía cerca del lugar. La noche transcurrió tranquila, pero tuve pesadillas con la sombra que había visto, y en 2 ocasiones distintas. Al día siguiente, mi padre me pidió que lo acompañara a comprar algunas cosas al mercado. Cuando nos encontramos ahí, se encontró con un viejo amigo de la primaria. En un momento en el que mi padre mencionó dónde vivíamos, esta persona se quedó pensativa y le dijo a mi padre: «Vaya, yo crecí por esos rumbos. En ese lugar criábamos animales y cerca del lugar también está donde te platiqué que había una bruja que curaba gente». Mi padre no dijo nada y poco después se despidieron. De regreso, mi padre comenzó a platicar conmigo al respecto de lo sucedido, haciendo alusión al hecho de que, si lo estaba ocurriendo, tendría relación con que una curandera haya habitado por la zona, lo que de cierta forma me pareció interesante. Así las cosas, y toda vez que mis demás hermanos, madre, no querían regresar a la casa, fuimos a sacar ropa. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Entramos y a pesar del calor que hacía afuera, dentro de la casa hacía mucho frío. Apenas pasamos y la puerta se cerró bruscamente. De inmediato intenté abrirla, pero no se pudo. Estaba atascada y a la vez comenzó a escuchar que corrían arriba de la casa de un lado para otro. Asimismo se escuchaban risas de muchos niños. Estábamos desesperados, tratábamos de salir, pero no podíamos. En ese instante, un olor pútrido invadió la casa.
y en un rincón de la casa apareció nuevamente la sombra, la que se quedó ahí parada sin hacer nada mientras que todas las cosas en la casa salían volando. De pronto, la sombra se transformó en un perro y corrió hacia nosotros. Pensé que me iba a atacar y cuando estuvo frente a mí, tomó la forma de un cuervo que pasó volando arriba de mi cabeza y salió atravesando la puerta. Todo se calmó y la puerta sola se abrió. Sin pensarlo más, decidimos ir a buscar a una persona que se dedicaba a hacer limpias, que era conocida de mi abuela paterna. Al llegar, tardó un poco en atendernos en razón de que tenía mucha gente. Cuando al fin entramos, de inmediato fijó su mirada en mí y sin que siquiera le hubiéramos dirigido palabra alguna, me dijo: «Te puedo ver, bestia maldita, déjalo». Tales palabras me dejaron paralizado. La señora enseguida tomó a mi padre y lo jaló hacia ella, y con un puño de sal formó un círculo de sal en el que quedaron dentro ella y mi padre. Mi papá decía: «¿Qué pasa?», y la mujer le respondió: «Su hijo está poseído». A lo que yo le dije: «Pero si me siento normal», y en cuanto pronuncié la última palabra, perdí la conciencia. Seguía parado, podía ver lo que sucedía, no escuchar ni hablar, era como si estuviera pero a la vez no. Veía que la mujer me arrojaba agua y prendía velas y me azotaba con ramas de pirul, y de pronto sentí que me desmayé, pero mi cuerpo no cayó. Sentí que salí de mi cuerpo, era como si estuviera flotando. Enseguida me vi parado en el lugar con mucha niebla muy espesa y comencé a caminar. A mi lado había muchas sombras que gemían lamentándose. Todos iban hacia el mismo rumbo y yo, a pesar de que quería detenerme, no podía. Era como una corriente que nos llevaba a todos hacia el mismo lugar. Sentí que pasó mucho tiempo y poco a poco comencé a escuchar una voz lejana que hacía eco y empecé a reconocerla. Era mi padre que me llamaba cada vez que su voz era más fuerte y clara, y fue cuando sentí un tremendo jalón. Todo se puso oscuro y al final pude sentir mi cuerpo de nuevo. Abrí mis ojos. Aún estábamos en el lugar con la señora. Mi padre me abrazaba y lloraba. En realidad no sabía qué había pasado, pero estaba feliz. Cuando me dijeron que había sido poseído, no pude creerlo. La señora mencionó que estuve a punto de morir debido a la fuerza del demonio que tomó mi cuerpo. Fue tanta la energía que se ocupó para expulsarlo que apenas logré vivir. Una vez que todo se tranquilizó, mi padre me platicó sobre la mujer, sobre los acontecimientos que habíamos vivido. La señora, con seguridad en su voz, nos respondió que se trataba de demonios, los cuales estaban a punto de dar su golpe final si no nos íbamos de su santuario. Y en efecto, el lugar donde se construyó nuestra casa había sido un lugar usado en el pasado como templo para la adoración de demonios muy poderosos, e incluso se realizaron sacrificios humanos. Y a pesar de que ese sitio estuvo abandonado muchos años, las energías nunca se fueron, debido a que en ese lugar se originó una vórtice que une a nuestro mundo con el del más allá y el cual siempre estará abierto. Después de estos sucesos, la casa la vendimos a una inmobiliaria, la cual se renta en ocasiones, pero no ha podido ser vendida. Y siempre que por cualquier circunstancia pasamos por ahí, a la entrada de la puerta, siempre está sentado un niño acariciando a un gato blanco. Mi nombre dentro de este relato no viene al caso, ya que la historia que les voy a narrar no me ocurrió a mí, ya que yo solo he sido hasta el momento solo un simple receptor de estos sucesos, así como lo serán ustedes. Es por esto que les narro brevemente cómo fue que yo me enteré de esta serie de torturas demoníacas de las cuales fue víctima una persona de nombre César. Y que jamás sabré o sabremos si en verdad sucedieron o solo fueron la fantasía de una mente trastornada. Hace poco más de un año, me gradué de la Facultad de Enfermería
y a los pocos días inicié mi servicio social en un conocido hospital para enfermedades mentales, ubicado a las afueras de Soledad de Graciano Sánchez. Mis labores básicamente eran el cuidado especializado de 3 pacientes, quienes por sus condiciones médicas así lo requerían. Los días pasaron y me fui incorporando a la vida diaria del mencionado nosocomio. Pronto las personas asignadas a mi cuidado fueron mostrando una relevante mejoría en su salud mental, por lo cual ya no requerían un cuidado tan particular como del que yo les brindaba. Así, a razón de lo mencionado, los subsecuentes días se hicieron muy aburridos, toda vez que a pesar de la mejoría de mis pacientes, mi superior en jefe me mantenía exclusivamente en esa labor. Un buen día, que me encontraba sin hacer nada, mi jefe me pidió me encargara de deshacerme de las pertenencias de pacientes fallecidos que no fueron reclamadas por los interesados. A pesar de que dicha tarea no estaba encaminada a la misión de mi servicio social, de buena gana acepté, simplemente porque estaba aburrido y, la verdad, quería hacer algo. En cuanto llegué al almacén, del cual tenía que sacar todo lo no reclamado por los familiares de los pacientes ya fallecidos, revisé unos informes del mismo. Para esto, nos basábamos en pertenencias que llevaran por lo menos 5 años sin haber sido demandadas. En este caso, había un listado del año de 1998 al año 2003. Este no había sido desechado con el tiempo indicado por las políticas del hospital, así que existían ya muchas cosas inservibles. En pocas palabras, eran basura. Cuando empecé a deshacerme de todo lo que me quedaba más cerca, fue haciéndose más espacio en el lugar, hasta que en un espacio reducido logré ver una caja de tamaño mediano, sellada con varias vueltas de cinta canela, la cual por todos lados con plumón negro decía César, César, César. Tal hecho captó mi atención y, dejando a un lado mis principios de intimidad del paciente, opté por abrir la caja, que se encontraba ahí tan refundida, como si alguien desease jamás fuese hallada. Así que tomé un exacto y lentamente rompí los sellos impuestos por la cinta canela. Es en este momento que me arrodillaba para abrir la caja, y de la nada fui arrojado con una fuerza tremenda que caía al suelo. Cuando apenas podía incorporarme, frente a mí, una sombra pasó a la vista de mis ojos. Estaba confundido por el golpe, por lo que salí lo más pronto que pude, además del impresionante susto que me había provocado esa experiencia. Cuando cerraba la puerta, claramente sentí cómo alguien se puso justo atrás de mí. Y por medio de mi oído, pude escuchar su agitada respiración. Al mismo tiempo, no podía mover mi cuerpo. Y fue cuando lo que estaba atrás de mí me susurró: "Lárgate, tonto, y no te acerques otra vez por aquí". Al momento dejé de sentir dicha presencia y me retiré del lugar, sin decir nada de lo ocurrido a mis compañeros. Dentro de mí, era acometido por un sinfín de dudas. ¿Qué sería lo que viví? ¿Por qué ese almacén tenía tanto sin ser limpiado? ¿Sería prudente contarle a alguien lo que me sucedió? En fin, tantas preguntas llegaban a mí alteradamente. Al día siguiente, me presenté a mis labores de forma normal. Ante todo pretendía alejarme de ese almacén, pero en cuanto llegué hasta la zona de mi trabajo, mi jefe me informó que mis pacientes, debido a su mejoría, serían asignados a otra persona con menos experiencia, y yo sería asignado a otros pacientes que aún se encontraban aislados por su grado de enfermedad mental, por lo cual estaría 3 días sin pacientes. Pero debido a que se trataba de mi servicio social, por fuerza tenía que cumplir con las horas reglamentarias. Y como se imaginan, mi jefe me pidió terminara la depuración del almacén. Ante su orden, no pude oponerme, y temeroso, regresé a ese lugar.
En cuanto ingresé al lugar, la piel se me estremeció y el miedo me invadió de pies a cabeza, mismo que traté de ignorar desde que comencé mis labores. Con el paso de los minutos, me fui sintiendo más cómodo en el lugar y pronto me volví a encontrar frente a frente con aquella extraña caja. La miré fijamente y de la nada, en un momento de adrenalina, tomé el exacto y terminé por abrir la caja. Separé los cartones de arriba y miré al interior. Primeramente, me hallé con un pequeño historial del paciente. Algo que me llamó la atención fue que solo estaba identificado con el nombre de César, sin apellidos o dirección. Enseguida se mencionaba su duración, que había sido de 1 año. Posteriormente, los medicamentos y las dosis para su tratamiento. Y finalmente, su causa de muerte, la cual había sido homicidio por omisión, cometido por negligencia por el Dr. X, en virtud de no haber especificado un tratamiento adecuado para el paciente. Asimismo, la fecha del deceso del 3 de febrero del año de 1997. Después, saqué algunas ropas, y debajo de estas se encontraban varios dibujos, los cuales ilustraban lo que comúnmente nosotros llamamos demonios. Todos, en su parte inferior izquierda, mostraban el nombre de Ewal, Ewalo, Ewa, Ewals, y a la derecha el nombre de César. Estas pinturas eran perturbadoras. Siempre mostraban a un hombre sufriendo torturas a manos de seres del infierno, los cuales constantemente le causaban agonías. Sinceramente, no sabía si las pinturas me daban asco, o terror, o lástima. Más bien algo combinado de estos tres. Tras sacar y ver todas las pinturas, hasta el fondo de una caja se encontraba una libreta de estilo profesional, con pastas rojas. Me acerqué, la tomé y la abrí. En su primera página decía mi diario. Posteriormente, en la segunda hoja había una leyenda que mencionaba: nadie cree lo que he dicho. Nadie cree en mí. Nadie cree en mis verdades. No tengo elección. Dejo plasmadas estas etapas sobre los sucesos que me vienen aconteciendo, esperando en Dios y sirvan para alguien más, ya que mi caso está perdido. Mi vida terminó. Mis sueños se esfumaron. Mi familia me abandonó. No me queda más, nada más que un sinfín de repulsivos recuerdos. Si alguien llegase a escuchar mis palabras, espero ese alguien de mi alma se compadezca, porque seguramente estaré penando en el más terrible de los purgatorios. Debido a que esta libreta se compone de 100 hojas, de las cuales 78 narran los hechos de este hombre llamado César, me remitiré a solo relatar los hechos más extraordinarios contenidos en la misma, para así poder hacerles llegar esto. El día 17 de abril de 1994, me casé con una hermosa mujer de nombre María Luisa. Después de haber sido novios por un buen tiempo, creo que aquel día fue uno de los más felices en mi vida, tal cual como lo fue el del nacimiento de nuestro primer hijo, a quien llamamos Fernando. Parecía que las cosas no me pueden salir mejor. Es más, pocos días más adelante conseguí un excelente trabajo, tan bueno que no batallaría para vivir cómodamente. A los pocos días posteriores al nacimiento de mi hijo, adquirimos una hermosa casa ubicada en una buena zona de la ciudad. ¡Ah, qué bella casa aquella! A la entrada, un hermoso jardín cubierto de rosas, una fuente grandísima les adornaba, y a postre, el pasto más verde que jamás hubiese visto. Una impresionante puerta de madera hacia la entrada. Había árboles de duraznos en el jardín trasero, al igual que el frente, un hermoso pasto le coloreaba.
Éramos tan felices mi mujer e hijo y yo. Francamente, no había más por desear. Mi vida era perfecta. Un día recuerdo bien, 23 de agosto de 1995, mi esposa, mi hijo y yo salíamos de viaje a la ciudad de Salamanca. Cuando nos hallábamos circulando sobre la carretera a la orilla, observamos a una mujer vendiendo artesanías. Mi mujer, fanática de las mismas, me pidió parase para ver si existía algo que le gustase entre los objetos de la anciana. Cuando me detuve, ambos bajamos junto a nuestro hijo aún en brazos. Llegamos hasta donde la anciana se hallaba y mi mujer comenzó a observar. Fue en ese instante que la anciana se me acercó y me cuestionó sobre el lugar de destino. Amablemente le respondí y la anciana dijo: «Uy, aún les falta mucho. La noche les vendrá encima y aún les faltará mucho por llegar. Lo peor es que esta carretera está infestada de brujas y el olor del pequeño les llamará mucho la atención. Mejor ande y cómpreme un amuleto. No vaya a ser que las brujas hagan que choque». Yo, algo burlón, le contesté: «Mujer, yo no creo en esas cosas». Pero mi esposa, de inmediato preocupada, dijo: «No, está bien, cómpraselo. ¿Cuánto te ha de costar?». Y le dije: «De acuerdo, tú ganas». Al pagarle, la anciana me dijo: «Tú no crees en esto, ¿verdad?». Yo le dije que no. Y me dijo: «Mira, aquí tengo una hermosa tabla que muchos llaman ouija. Pero mira este tallado, en madera. El pobre hombre que la hizo tardó 6 meses en hacerla. Deme 300 pesos». Al ver la manufactura de dicha tabla, quedé asombrado por los detalles del artista que la hubiese realizado. En sí daba escalofríos, pero abarcando la cuestión del arte era impresionante. Si la anciana me hubiese dicho que me la daba en 2,000 pesos, aún así la compraba porque lo valía. Aunque mi esposa se asustó un poco, pero la verdad también le gustó mucho. Después de 3 semanas regresamos a casa. Y lo primero que hice fue colocar la tabla como adorno en la sala sobre una mesa de centro. Le proporcionaba un estilo singular de elegancia a mi sala. Es más, mi esposa quedó fascinada. Un día 5 de octubre de 1995, recibimos unas amistades de largo tiempo en nuestra morada. Al recibirlos en la sala, lo primero que les llamó la atención fue la ouija, preguntándonos si la usábamos. Con risas mi mujer y yo les contestamos que solo era un adorno. Agregué: «Yo ni siquiera creo en esas supersticiones». Mi amigo dijo: «Bueno, yo sí respeto esas cosas, pero no soy creyente de aquello». Fue cuando la esposa de mi amigo nos dijo a los 3: «¿Y si la jugamos?». Yo ya antes he escuchado cómo es que se juega. Al fin, solo a ver qué pasa. Todos espontáneamente reímos. Y yo tomé la ouija y la abrí. Cuando mi amigo observó algunas escrituras grabadas en la madera, eran varios nombres, todos eran de demonios. Y yo dije: «Bueno, ¿a cuál quieren?», riendo, por supuesto. Mi amigo dijo: «¿Qué te parece ese llamado Ewal?». Y dijimos todos: «Está bien». Mi amigo tomó la ouija y dijo: «Ewal, yo te invoco para que me hagas el amor». Claro que todos reímos. Y mi amigo la tomó y dijo: «Ewal, te invoco para que me laves mi coche». Todos sucesivamente seguimos bromeando y nada pasó. Así que pensamos que todos los rumores sobre esa tabla eran pura mentira. Ya avanzada la noche, nuestros amigos se retiraron a su casa. Y mi mujer y yo nos retiramos a dormir. Cuando ya en la madrugada sonó nuestro teléfono. Al contestar, me percaté que se trataba de mi amigo, que me decía que habían llegado bien y que a ver si pronto nos volvíamos a reunir para volver a bromear con Ewal. Ambos reímos y nos despedimos. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina. Me informaron que mi amigo y su esposa, que la noche anterior habían estado en mi casa, estaban muertos. Yo, atónito, contesté: ¿Pero cómo? ¿Qué les pasó si apenas anoche, como a las 5 de la mañana, él me habló diciéndome que habían llegado bien a su casa? El tipo de la oficina, asombrado, me respondió: «No, eso no es posible.
Según el parte de tránsito, el accidente que les provocó la muerte fue a las 3 de la mañana. Bueno, olvídalo, seguramente soñaste. El funeral va a ser en la funeraria contratada por la empresa. Sí sabes cuál, ¿verdad? Le respondí, sí, claro. Nos vemos ahí. De inmediato fui hasta donde estaba mi esposa, le conté lo sucedido, pero ambos estábamos perplejos, ya que él me había hablado a las 5 de la mañana. Aún más miedo me dio por lo que hablamos, bromeando sobre aquel ente denominado Ewald. Ese día por la noche, cuando ya dormíamos, me vi súbitamente despertado por el incesante gemido de un gato que parecía llorar. Bajé a la cocina por un vaso de agua, cuando de pronto, al remirar a la sala, se hallaban ahí sentados mis dos amigos ya muertos y totalmente desfigurados, con los cráneos destrozados y rodeados de pequeños demonios que parecían bailar a su alrededor. No sé si era mi conciencia, pero algo me decía que lo que veía era real y no una alucinación. Entre pensamientos, uno de esos demonios se me acercó, me miró y con su dedo me apuntó y después miró hacia donde estaban los cuerpos de mis amigos. Jamás me di cuenta hasta que lo intenté de que no podía moverme. Enseguida, un concierto de lamentos infernales se hicieron presentes y olores pútridos abarcaron mi hogar. Al instante, de un momento a otro, todo se fue. Todo regresó a la normalidad. Excepto algo, que haber invocado a Ewald. Ewald es el demonio de la locura. Y esa anciana no era una anciana, era una bruja al servicio de los demonios que aparecen mencionados en la supuesta Ouija, que en sí no es una Ouija, sino una herramienta de invocación para esos demonios. Lo peor del caso es que tus amigos y tú lo hicieron enojar. Por lo menos a los otros dos los mató muy pronto. Pero a ti, mi amigo, creo que te espera una muy cruel tortura. Sugiero, se separen, ya que usted, señor César, es un peligro para su esposa y su hijo. Indignado me levanté y salí de la habitación y después mi esposa, y ambos nos retiramos. Esa noche apenas entrábamos a casa y de pronto un enorme pájaro negro nos pasó volando por encima de la cabeza y tras de él, con un listón amarradas a sus garras, dos cabezas que goteaban sangre. Hasta una de esas gotas de sangre cayó en las ropas de mi hijo. Nos internamos en la casa y en los escalones habían gallinas negras muertas, todas decapitadas. Al llegar hasta nuestra habitación, unos seres infernales ya nos esperaban impacientes. En cuanto los vimos, estos querían atacar a mi esposa e hijo, pero no con la fuerza, solo se acercaban y absorbían sus energías. A partir de esa noche, se hizo común ver en la casa sombras obscuras que toda la noche se la pasaban desfilando por toda la casa. Asimismo, aparecían dentro de la casa animales muertos. Los días pasaron, y pronto mi esposa sintió más miedo, y ya estaba harta de lo que ocurría. Y pasó lo que ya se esperaba, por todo lo que nos venía pasando, y puesto que solo sucedía cuando estaba cerca. Mi esposa decidió dejarme sin decirme nunca a dónde se fue. A partir de ese día 12 de noviembre de 1995, jamás volví a saber nada de mi hijo y de mi esposa. Después de todo lo que había un día sido perfecto, se comenzó a volver un infierno. Las noches siempre eran un tormento. En una sola noche, un olor pútrido invadía la habitación. Era un olor como a humano muerto. Incluso a veces se encontraba pedazos de gente al amanecer. Asimismo, en la misma noche experimentaba temperaturas de los 50 grados centígrados a los menos 10 grados centígrados. Pero no solo eso, también era víctima de terribles picazones. La comezón era tal que me tenía que tallar con los muros. Jamás podré expresar la desesperación que siento aún ahora. Los dolores de cabeza, los dolores en mi espalda, los dolores en mis articulaciones. Todo cada día empeora.
Esto pronto lo notó mi jefe, ya que mi rendimiento disminuyó considerablemente y pronto, así como a mi familia, perdí mi empleo. Pero las torturas continuaban sin cesar. Cada día son más atroces. He intentado quitarme la vida muchas ocasiones, pero esos demonios de nombre Ewalds no me dejan. Quieren verme sufrir aún más. He intentado orar, pero no puedo. Con solo tocar la Biblia o mencionar una oración, siento que se me quema el estómago y las manos. Fue así que un día 29 de enero de 1996, ya caída la tarde, los demonios comenzaron a llegar para iniciar sus torturas. Desesperado salí corriendo por las calles implorando ayuda, pero las personas me miraban como un pobre loco. Por más que les pedí auxilio, nadie siquiera me tendía la mano, mientras a mi alrededor esos seres se burlaban al ver que nadie me ayudaba. Fue cuando varios policías llegaron hasta mí, y en lugar de ayudarme me golpearon y me trajeron a este maldito manicomio. Ya les he dicho que no estoy loco, pero nadie me cree. ¿Y cómo irían a creerme si soy paciente de un manicomio? Lo peor es que las torturas continúan. Ellos piensan que yo me corto, que yo me hiero, que yo me daño, pero eso me lo hacen estos malditos demonios que siempre me siguen y me seguirán hasta que me muera. El doctor todos los días me suministra medicamentos que solo me entorpecen y que no necesito. Por más que le he dicho y relatado una y otra vez mis padecimientos, no me cree. Y sinceramente lo comprendo, ya que si yo estuviera en su lugar, tampoco lo creería. ¿Cómo iba a creer algo de un paciente lunático que me contase historias extraordinarias de demonios? ¿Cómo pudiera creerle? Ya no sé qué hacer. El tiempo pasa. No sé qué día es. No sé siquiera qué año es o cuánto llevo. Lo único que pasa aquí es que aún sigo siendo víctima de torturas. Ahora a mi lado en la silla siempre se halla un demonio, el cual me tortura hasta en los sueños. Lo que he experimentado me ha terminado. Ojalá y hubiese muerto tan pronto como mis amigos. Ojalá no me hubiera parado a comprar esa ouija. ¿Qué hago? Ya no me queda más. No puedo recordar algún momento feliz en mi vida. Es como si todo lo bueno que viví, los demonios lo hubieran borrado con el objeto de que ni siquiera en mi mente haya refugio o esperanza alguna. Aquí termina el diario. La última fecha inscrita en el mismo es del 19 de diciembre de 1996, aunque sigue pero ya sin fechas. Y la última hoja, tal vez, creo yo, se escribió el mismo día que murió, que fue un 3 de febrero del año de 1997. Es imposible poderles hacer llegar todo lo que dice el diario. Tuve que omitir muchas cosas para podérselos narrar, aunque aquí no terminan las cosas. Después de haber leído el diario, hablé del tema con mi jefe. Sobre el tema, él me dijo haber conocido a César, ya que él lo cuidó un tiempo, pero siempre que hablaba con él, parecía alguien normal, pero siempre amanecía con extrañas heridas, a pesar de que para dormir le colocaban un chaleco de fuerza, el cual cada mañana le retiraban y cada mañana amanecía herido. Finalmente, su muerte se debió a la indebida y excesiva suministración de medicamentos que le dio su doctor. Aunque aún después de muerto, César sufrió torturas demoníacas. Al fin descansó, hasta que realizamos un ritual de limpia y liberación en el lugar donde dormía. Al día siguiente, apareció una carta en la recepción que decía: gracias por extenderme una mano, al fin descanso. Atentamente, César. Finalmente les dejo esto que dice, de voz de San Pedro: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno. No hay arrepentimiento para aquellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los seres humanos después de la muerte.
Y el catecismo nos dice que no fue por un defecto de la misericordia divina que el pecado de los ángeles caídos no fuera perdonado, sino debido al carácter irrevocable de su elección.